Presentes, con el padre Pedro Casa, con la licenciada María Esther Veloz, concejal del municipio de La Tacunga, con todos los amigos y amigas y todos los latacungueños que se han dado cita en esta mañana. La Tacunga es un importante repositorio del patrimonio cultural producido desde épocas tempranas. Con motivo del bicentenario de la ciudad de La Tacunga, se expone una pequeña muestra del trabajo realizado por hábiles maestros entre los siglos XVII y XIX. Al interior de templos y casas parroquiales de la diócesis de La Tacunga, encontramos una extraordinaria variedad y riqueza, testimonio no solo de la evangelización en tierras americanas, sino de la destreza de los artífices, la mayoría de ellos anónimos. Obras expuestas al público, muchas de ellas por primera vez. Estudios realizados en años recientes dan cuenta que la mayoría de obras fueron trabajadas por manos indígenas, un orgullo para nuestra ciudad y para nuestro país. Desde la capital de la audiencia de Quito, especialmente para el siglo XVIII, se forjó un centro de producción artística que no solo produjo piezas para la demanda local de la urbe quiteña, sino para otros lugares fuera de la capital de la audiencia. Tallas y pinturas viajaron a lomo de mula y llegaron a templos y capillas instaladas en lugares inhóspitos para la época. Testimonio de ello es, por ejemplo, la escultura de un precioso Sagrado Corazón que a la vez es relicario, proveniente de un taller quiteño, con posible autoría de Manuel Chili, conocido como, mejor dicho, Caspicara, la obra que respira hacia el derecho. No podemos admirar la destreza en el manejo de la técnica, la esbeltez de sus figuras, el fino trabajo de la policromía, la delicadeza de las tallas, características que configuraron a la preciosa llamada Escuela Quiteña, que destacó en toda América. En esta muestra el público tendrá la oportunidad de admirar obras excepcionales que articulan en sí mismo la historia de La Tacunga. Así ustedes pueden apreciar el tríptico de Nuestra Señora del Salto, que se encuentra hacia mi lado derecho, la preciosa perla de Tacunga, artefacto que en su reverso lleva uno de los planos más antiguos de nuestra ciudad. Todo ello denota que los habitantes de la antigua La Tacunga se encomendaron bajo el patrocinio y amparo de la Virgen María frente a las catástrofes naturales. Esta exposición ha sido posible realizar gracias a la iniciativa de la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis de La Tacunga, a quien expreso mi gratitud por invitarme a que realice la organización de la misma. De manera especial a Monseñor Giovanni Paz y al Padre Manolo Prado, que se empeñan en recuperar y difundir nuestro patrimonio. Finalmente, mi gratitud a la Curia Diocesana, a la Parroquia de Nuestra Señora del Salto y a la Parroquia de San Sebastián, que nos han cedido en préstamo sus tesoros para que formen parte de esta exhibición tan singular como es la fe hecha arte. Muchas gracias. Bueno, ustedes acá pueden ver unas preciosas esculturas de época colonial. Hacia mi lado izquierdo es un querubín que ha perdido sus alas, pero por lo general estos querubines se utilizaban para los altares, ¿no? Para incluirles en estos altares en honor a las 40 horas, a la devoción, ¿no? O también para los pesebres, este querubín. Vemos también una mascarilla de plomo, que es estas con las que se hacían las imágenes del siglo XVIII, especialmente mascarillas metálicas que se las sacaban a través de moldes, se le colocaban ojos de vidrio por la parte de atrás y se lo pintaban. Todo esto con el afán de transmitir, evangelizar. El barroco era hacía uso de los sentidos, y eso es lo que vemos ahí, ¿no? Una mascarilla que ha quedado como vestigio de alguna imagen de la antigüedad. Y finalmente le vemos a San Miguel Arcángel, ¿no? Que es el que está con su escudo protector. Tiene una técnica muy curiosa que es la de la chinesca, que es este pan de plata con el color verde,
y lastimosamente el pasar de los años ha hecho de que la mano izquierda sufra, ¿no?, esta mutilación de sus dedos. Ahí ustedes pueden apreciar, no sé si tienen alguna duda que les surja al ver estas tres obras. También algo que se menciona mucho es ver los encarnes, ¿no? Se ha señalado por los historiadores del arte que esos encarnes muy rosados, más haces una relación a la época, a los mestizos, ¿no?, a la raza mestiza de acá, ¿sí? Entonces por eso es que vamos a ver muchas vírgenes o santos o niños Dios con los cachetes súper sonrojados, haciendo alusión de que son de nuestra raza, ¿no? Y como lo decía el Padre Pedro, intentan evangelizar a través de las imágenes, ¿sí? Bueno, podemos continuar. Podemos ver ahí también a Santa Mariana de Jesús, como ustedes saben, una santa quiteña. Ayer fue anecdótico porque al hacer el montaje de esta pintura nos encontramos con la firma de la autora, una mujer que es muy peculiar para la época, ¿no? Que es Josefa Salazar de Rodríguez, pintado en 1892. Santa Mariana, como ustedes saben, santa del siglo XVII, vivió en Quito, mujer penitente, no perteneció a ninguna orden. Le ven que tiene el Cristo porque ella ofrendó su vida a Cristo. Tiene la azucena que está atrás del Cristo, llamada la azucena de Quito, porque se cuenta que ella, tras una enfermedad, vertió mucha sangre, ¿no? Y lo que hacían las monjas o las sirvientas de ella, mejor dicho, iban a regar en un parque, en el jardín de la casa de ella. Y después señalan que el milagro se efectuó porque al día siguiente nació una azucena. Entonces por eso se la conoce como la azucena de Quito. Y está la azucena atrás del Cristo, ¿no? Y ven ustedes ahí la calavera y ven también el cilicio. Porque Santa Mariana no tenía miedo a la muerte, una mujer penitente, y el cilicio porque ella se flagelaba, ¿no? Era una mujer que entregó su vida por salvar por las calamidades que atormentaban en esa época a Quito, ¿no? Terremotos, pestes, y ella ofrendó su vida a Cristo para que esto aplacara. Señala que cuando ella hacía estos ofrecimientos a Cristo, paraban las epidemias y los terremotos en Quito. Y ustedes podrán ver que esta es una como copia de uno de los pinturas realizadas del retrato original de la santa por Hernando de la Cruz, que se conserva en el Museo actualmente del Carmen Alto en la ciudad de Quito, ¿sí? Permiso. Igual ustedes pueden ver por acá, creo que esta pieza es la joya de la colección de la diócesis de la Tacunga, porque en sí es una Virgen nuestra, ¿no? Es la preciosa perla de Tacunga, es la Virgen del Salto. Pueden verle que ella está ataviada, ricamente decorada, tiene un collar de perlas, tiene pendientes en sus orejas, lleva al Divino Infante en la parte derecha y en la parte izquierda está San Juan Bautista, niño, ¿no? Primo del niño Jesús. Y van a verle que a sus lados está San José, que es esposo de la Virgen María, y a San Joaquín, que es padre de la Virgen María. Y ustedes curiosamente ya cuando termine el recorrido van a ver en la parte trasera el plano de la ciudad de la Tacunga, uno de los planos más antiguos de la ciudad, en donde están muchas edificaciones que hasta ahora perviven y otras que ya no. Por ejemplo, van a ver ahí el templo de la Compañía de Jesús, que actualmente es del Colegio Vicente León y que ya no se encuentra ese edificio porque en el siglo XVIII se derrumbó, ¿sí? Y podrán encontrar ahí muchísimas ubicaciones. El damero cuadrangular que tiene la ciudad está manifestado ahí y que hasta ahora el centro histórico conserva, ¿sí? Eso les puedo decir. No sé si ustedes se han fijado por qué la Virgen tiene el plano, ¿no? O sea, no sé si es que qué inquietud o por qué ustedes piensan que la Virgen tenga el plano atrás de la ciudad. Es una protectora, la Virgen del Salto es protectora, y probablemente este tríptico era un tríptico peregrino, ¿no? Que iba de casa en casa, que iba de poblado en poblado para ratificar la protección de María
a la ciudad de Latacunga. Y es que por eso van a ver en la parte de atrás del plano el volcán en erupción también, ¿no? Entonces ratifica que la Virgen era protectora y aclamada para los desastres naturales acá en la ciudad. Ello también será evidente con la Virgen de la Merced, que es otra de las protectoras de la ciudad de Latacunga, ¿sí? Igual ustedes pueden ver acá una preciosa pintura de la colección de la iglesia El Salto, es la Anunciación de la Virgen, y es curioso algo, es el costumbrismo que se ha incluido ahí. Ustedes ven en la parte baja qué animalitos están ahí. Sí, un perrito y un gato. Es un gato y un perro, sí, y es el costumbrismo de la época, ¿no? Representar para esa época los animales también. Y en la parte también está la madeja de hilo y el canasto con la tela, ¿no? Que la Virgen hacía las labores domésticas del tejido, ¿no? Y ven que la Virgen está recibiendo las palabras del ángel, este aviso de que va a ser la madre de Jesús. Y este rompimiento de gloria, ¿no? Que se remata en esta pintura del Espíritu Santo, ¿no? Con estos ángeles o querubines músicos, ¿no? Que están alrededor. Es una pintura igual del siglo XVIII y se conserva actualmente en el Salto. Lo que está en el atril, pues el libro abierto al lado de la Virgen, ahí están las palabras de la salve, ¿no? En donde hasta ahora nosotros, el Ave María, ¿no? De lo que hasta ahora nosotros los católicos pregonamos, ¿no? El rezo del rosario, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre eso. Continuemos, ¿no? Sigamos a la otra parte donde está la escultura de Jesús del Sagrado Corazón. Bien, esta es una de las piezas que se les mencionaba que proveniente de un taller quiteño, vino de Quito, porque en Quito era la escuela quiteña, los centros artesanales se forjaron ahí, y probablemente de Manuel Chili Caspicara, y esto lo afirmo yo porque hay una escultura aquí preciosa que el padre José María Vargas dice que se conserva en San Agustín, y es un San José. Y eso le decía al padre Manolo, ¿por qué debemos de exponer esta obra? Porque la anatomía, la ubicación de los pies, la policromía, las facciones son muy parecidas, a pesar de que es un San José que está en el templo de San Agustín de aquí. Y por eso me atrevo a decir que sí, probablemente es del taller de Caspicara, y Caspicara participó en esta obra, ¿no? Y ahí podemos ver que a pesar del tiempo, porque es del siglo XVIII, tiene alrededor de unos 250 años de antigüedad, podemos verle que conserva su originalidad, no ha sido repintada por suerte, conserva en su pecho un vidrio que es este relicario, y que exhibe, en este relicario se acostumbraba, intuimos que a exhibir la Sagrada Hostia o exhibir también las reliquias de los santos desde las santas. Ahora ya no se le da esa función, pero se lo conserva todavía celosamente en San Sebastián. La técnica es del encarnado con la vejiga del cordero, que era para darle esos encarnes tan brillantes, tan preciosos del naturalismo, del realismo, ojos de vidrio que tienen colocado. También tiene la policromía, tiene pan de plata en la parte baja, láminas de plata y también láminas de oro, ¿no? Estos diseños florales son muy quiteños, muy del siglo XVIII, ¿no? Hay un interesante estudio que se hizo hace unos años en donde se identifican qué modelos de flores son, qué follajes, qué rosas pueden representar, intentando representar los brocados, los damascos, las telas que se usaban en esa época, ¿no? Y bueno, ahí ustedes pueden verle que el santo tiene las tres potencias porque es Cristo, y las tres potencias son del omnipresente porque está en todo lado, omnisapiente porque lo sabe todo, y omnipotente porque todo lo puede. Es porque es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces es una escultura que el padre Manolo generosamente ha permitido que se le exhiba en esta mañana. Sí, no sé. Bueno, y ahí ustedes pueden ver un cuadro que ustedes como latacungueños van a identificar, ¿no? Cedido generosamente por el templo parroquial del Salto, en donde ustedes pueden verle a qué virgen. ¿Cuál es la virgen? La Virgen del Salto. Pero ¿qué les llama la atención? Quisiera que se fijen un poquito qué es lo que tiene en sus detalles. Tiene una ave en la mano del niño. Tal vez logran divisar qué ave es. ¿Qué tipo de ave es? Colibrí. Es un colibrí. Es el colibrí quinde colilargo,
que, no sé, antes, ahora tal vez por la contaminación, no sé, ya no se puede ver mucho estas aves, pero a veces sí. Se veían acá en la Tacunga, ahora más es en la parte rural que se logran observar estas aves, ¿no? Y ahí ustedes pueden verle también a Juan Bautista con el corderito, y en el segundo plano el volcán que está botando una fumarola. Esto todo ratifica que la Virgen del Salto es la protectora contra las erupciones y los desastres naturales de la época. Y ahí le pueden ver que la Virgen tiene este rostro tan mestizo, ¿no? Con estas mejillas regordetas, estos rubores son rosados, está coronada y está sentada en este sillón tipo frailero. Y así es una Virgen nuestra, ¿no? Como ustedes saben, la Virgen del Salto. Y curiosamente el soporte sobre la que está pintada es en metal, en latón. Una obra del siglo XIX, alrededor pintada de 1850, y que todavía se la conserva en el templo parroquial del Salto, donde ahí está la imagen titular de la Virgen del Salto en el retablo principal. ¿Sí? ¿Alguna inquietud o algo que deseen acotar al respecto sobre esta obra? El soporte es de metal, sí, es de metal. Sí, no es tela, es metal, es una placa, es una plancha. Y lo interesante es que para pintar el metal era difícil. Entonces la técnica de los antiguos era un zumo de ajo aplicar sobre la lámina de metal para que sea mordiente y los pigmentos puedan agarrar, porque es duro pintar sobre un metal. La tela se atrapa, agarra, pero la técnica de pintura sobre metal tenían que saber cómo manejarle para que la pintura perdure. Se desliza fácilmente. Entonces el zumo del metal, del ajo, era el que les permitía que sea para facilitar el pegado, ¿no? O las pinceladas, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ver una imagen, ¿no? De María Magdalena, esta mujer que le siguió a Cristo, ¿no? Y que en el arte se le representa a veces muy sensual. Una mujer que tiene sus cabellos frondosos, que es una mujer joven y que está, ¿no? En oración, en éxtasis se le puede decir. No sé si ustedes han entrado al templo de Santo Domingo, y hay un cuadro precioso de Fray Mideros, dominico, y pinta él también a esta santa con los cabellos exuberantes, con un perfume, con el bote de perfume que le obsequió, le ofrendó a Cristo, y en sí es una mujer, ¿no? Que le siguió a Cristo, ¿no? María Magdalena, y ustedes ahí le pueden ver cómo ella está en oración, ¿no? Sus manos están cruzadas y está viendo al cielo, ¿no? Una preciosa pieza que nos ha cedido en esta mañana la colección de la diócesis de aquí de la Curia por parte de Monseñor Giovanni. Bueno, y ahí ustedes también pueden ver en la parte de allá un San José, que es igual una pintura quiteña, y los rasgos distintivos, ¿no? De San José que pueden ver ahí es la vara florecida del santo, el nardo, que también significa la pureza, y el niño, ¿no? Que tiene, si se acercan después les invito a que se acerquen y que vean la seda con el que el pintor le intentó transparentar, ¿no? Esta seda que está vestido el niño, ¿no? O sea, la habilidad del pintor. Y que vean también en la parte baja una escuadra, ¿no? El hijo del carpintero, ¿no? Entonces era San José, obrero, carpintero, ¿no? Y tratando de simular también el banco, ¿no? Ahí está San José con su hijo, ¿no? Como decir, su hijo adoptivo, ¿no? Que es el niño Jesús. La mesa igual. Claro que es del taller, que es del banco, se podría decir, donde trabaja un carpintero, ¿sí? Una preciosa pintura que también el marco de esta y otras es en pan de oro, una técnica también que en la época colonial se utilizaba mucho, estas láminas muy finas de oro que se pegaban en los retablos y también en los marcos dorados, y eso también hacía que las obras eleven mucho su costo en los marcos en pan de oro, ¿sí? Este cuadro de las almas del purgatorio, que es un cuadro que tiene infinidad de detalles, ¿no? Y les invito a que después de esto ustedes vengan y lean qué es lo que nos trata de decir, ¿no? Es una cosa preciosa porque desde la parte superior se representa a la Virgen que está yendo a ser coronada después de su asunción,
La Virgen es una Inmaculada Eucarística muy quiteña, porque solo acá en Sudamérica se pintaron estas imágenes con la custodia. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII se defendía mucho la prerrogativa de la Inmaculada, porque se negaba que la Virgen era concebida sin mancha de pecado. Entonces en esa época se le vestía por eso a la Virgen con el blanco de su pureza, la túnica, con el manto azul, que es la verdad, que es la sabiduría, eso significa, y la custodia, ¿no?, que exhibe el cuerpo de Cristo. Al ser la madre de Cristo, ella también, dicen los mariólogos, que ella consagró su Inmaculada Concepción a la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Y yo hablo mucho de esta iconografía porque mi tesis de licenciatura en mi carrera fue sobre las Inmaculadas de Miguel de Santiago, y Miguel de Santiago pintó exitosamente la Inmaculada Eucarística con la custodia. En el Museo de San Francisco de Quito se exhibe ahí una Inmaculada de Miguel de Santiago, el príncipe de la pintura quiteña, en donde está de pie y la Virgen empuña en sus manos este ostensorio o la custodia, ¿no?, que exhibe el cuerpo de Cristo. La Trinidad, ¿no?, Cristo, el Dios Padre y el Espíritu Santo, los santos que ya están en el cielo, ¿no?, San Joaquín, padre de la Virgen, San José, esposo de la Virgen, Santo Domingo, fundador de la Orden de los Dominicos. A su lado izquierdo, Santa Ana, madre de la Virgen, esposa de San José, San Francisco de Asís y San Vicente Ferrer, ¿sí? En la parte de aquí abajo ustedes ven los ángeles, y lo curioso de este cuadro es que ellos están con unos rosarios, con unos escapularios, y es porque simboliza que los devotos, los fieles que hicieron oración, que hicieron el bien, que entregaron su vida por los demás, van a ser salvadas sus almas. Y estas figuras humanas como blancas o transparentes son las almas humanas, ¿no?, que los ángeles están socorriendo porque hicieron bien en la vida terrenal, ¿sí? Esta es la vida celestial y esta es la vida del espacio terrenal, ¿no? Y aquí está la celebración de la Eucaristía, ¿no?, que bueno, ahí ustedes como los padres, los religiosos, conocen muy bien que la Eucaristía es a través de la que se llega a Cristo, ¿no?, a través del sacramento máximo de la Eucaristía. Y ahí ustedes le ven aquí a San Miguel Arcángel, ¿no? Él es el que va, dicen que en la historia, él es el que pesa en su balanza las obras del bien o el mal de cada alma humana. Así nos enseña el arte, ¿no? Y por eso está con su balanza ahí pesando qué es lo que hizo cada quien. Y ahí ustedes ven acá algo tormentoso. Recuerdo que ayer con Marco, que hacíamos el montaje de esta pintura, decía: esto yo he visto en la Compañía de Jesús a la entrada. Claro, es el purgatorio, ¿no? Es donde están todos los, hasta obispos, hasta reyes, hasta frailes, están purgando tal vez sus culpas o sus penas, ¿no? Y eso se enseñaba en esa época, ¿no?, de que teníamos que a veces pasar por este purgatorio, purificar nuestras almas, nuestras vidas, para lograr llegar al cielo, ¿sí? Entonces eso es lo que les puedo manifestar, ¿no?, en esta pintura, como les digo, tan extensa iconográficamente, ¿sí? ¿Alguna inquietud tal vez? Los personajes blanquitos de la derecha representan como las almas. Sí, las almas que están siendo salvadas, que no caen todavía al purgatorio, sino que, como les decía, por hacer bien en la vida, por llevar el escapulario de la Virgen, el rezo, la penitencia, la caridad, están aquí salvadas, ¿no?, en esta peña, ¿no? Es un cuadro que nos concedió generosamente para esta mañana Salto, ¿no?, con el padre Wilson Peñerel. La túnica, Cris. La túnica de la túnica azul de San Francisco. Sí, esto es curioso, ¿no?, porque los franciscanos en el siglo XVII, ellos defendían a la Virgen Inmaculada, ¿no? Y porque en esa época, como les decía, se negaba la pureza de la Virgen. Y si ustedes conocen la catedral, también van a ver, hay un San Antonio de Padua, que es santo franciscano también, con túnica azul. Y eso refiere a que los franciscanos portaron en esa época el hábito azul por defenderle a la Virgen. Eso era lo que aludía, ¿no?, a su defensa. Y por eso los restauradores a veces nos volvemos loquitos, porque nos encontramos con esculturas de franciscanos y repintadas que están café por arriba, pero estamos viendo que abajo está un azul. Entonces,
ahí llegamos a concluir que no, es correspondiente el azul porque los franciscanos defendían la prerrogativa mariana de la Inmaculada Concepción de María. ¿Sí? Ese es el motivo. Alguna vez recuerdo que un padre llegó con una obra para la colega María Esther y ahí evidenciamos, ¿no? Ese azul que tiene. ¿Sí? Es lo que les manifestaba San Miguel Arcángel con la espada, porque él es combativo, él está venciendo al mal siempre, él es un luchador, ¿no? Y él se lo llama con la palabra el psicopompo, lo dice, porque dice que él dirige a las almas hacia el cielo o hacia el infierno, psicopompo. Y tiene la balanza, como les decía, porque él pesa las obras del bien o el mal que hicimos nosotros en la vida. Miren, así se evangelizaba antes. A través de estas pinturas se evangelizaba a la gente y la iglesia llegaba a dar ese mensaje, ¿no? De que si llevamos una vida cristiana podremos llegar al cielo, ¿no? Y a estar en comunión con todos los santos. Una pregunta que ¿por qué algunos cuadros tienen colores más vivos y otros más oscuros? ¿Depende del periodo? Efectivamente, dependen del periodo, de la época, del maestro, del taller. Eso habla mucho. Los cuadros más oscuros, más tenebrosos son más antiguos. Los cuadros con colores más vivos, como este por ejemplo, ya son del siglo XVIII o siglo XIX y son épocas y periodos, no son modas, se puede decir, que van cambiando. Caravaggio, por ejemplo. Caravaggio, el oscurantismo, ¿no? Y esas luces tan fuertes, ¿no? Que claro y oscuro, del barroco español, del barroco italiano, ¿no? Bueno, y continuemos con las últimas tres obras. Estos cuadros igual cedidos por la curia diocesana hoy, San Francisco de Paula, un santo eremita, ¿no? Él se retiró, dicen, hacia afuera, hacia vivir en los lugares alejados y lleva, un bastón porque él estaba, como les digo, viajaba mucho a los lugares lejanos, vivía solo, era anacoreta, hacía mucha penitencia. Él adoptó el hábito de los franciscanos porque le atribuye a un milagro que San Francisco de niño le curó, San Francisco de Asís, un santo que fundó la orden de los frailes mínimos y que él tiene un emblema muy especial, ¿no? Que es aquí el Charitas Dei, que es la caridad de Dios, que es el emblema hasta ahora de los frailes, de los monjes de la orden de los mínimos, en donde es la caridad de Dios, porque los frailes, además de estar retirados haciendo oración y penitencia junto con su líder, ellos también hacían obra social, se puede decir, ayudaban a los enfermos, ayudaban a los pobres, hacían caridad. Por eso es la caridad de Dios, ¿no? Que es en sí este amor, ¿no? Sobrenatural que los santos reciben y que irradian a los demás, ¿sí? Es San Francisco de Paula. Y en el otro lado no podía faltar una imagen de la Virgen de Mercedes. Marco Carolis, un investigador fallecido, dice en uno de sus libros que la Tacunga eminentemente es mercedaria, dice él. Y no lo podemos negar, porque la Virgen de Mercedes, desde el siglo XVII que llegan los frailes, acá en 1641, imponen ya la presencia de esta imagen tutelar. Y decirles que la Virgen de Mercedes no solo en la Tacunga es protectora contra las erupciones o terremotos, sino también en Quito. En Quito tenemos una preciosa escultura en la Merced que estuvo reposando por muchísimos años en el volcán del Huahuapichincha, tallada en piedra volcánica. Entonces ahí aludimos de que la Virgen en sus distintas advocaciones, como la de la Merced, como la del Salto u otras, eran estas protectoras y aclamadas como madres que protegían a sus hijos bajo estos embates de la naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, que aquí la Virgen está con su niño, que es Jesús. Tiene la esfera mundi, que es este globo terráqueo simbolizando de que Cristo es el que salva al mundo, ¿no? Con su vida, ¿no? La esfera mundi. Y la Virgen con el hábito mercedario, que creo que Fray Pedro Nolasco le vio a la Virgen y le dijo anecdóticamente, dicen, ¿qué color de hábito le decía vamos a poner a la orden? Y la Virgen le responde, el color de mis ojos. Entonces, claro, ahí atribuyó el color blanco y también el color negro, porque llevan el cinturón negro, la correa negra, los mercedarios, con una parte que baja, pende de su túnica. Y las dos estrellas, ¿no? Que es esta Virgen
que representan a los 12 apóstoles, uno señala, y este halo portentoso que es en sí la madre intercesora, ¿no? Este halo de divinidad, que ella intercede por sus hijos. Y ahí ustedes pueden ver cómo la Virgen de Mercedes hasta ahora es una imagen tutelar de la ciudad de la Tacunga, ¿sí? Y finalmente, para concluir, aquí tenemos un cuadro que yo cuando hacía el levantamiento de la ficha de esta pintura, recordaba una escultura que está en Italia, que está en el Vaticano. ¿A qué les hace? Es obra de Miguel Ángel, La Piedad. Es una piedad, pero en pintura. Está la madre en los brazos, un momento doloroso de la pasión, después de la pasión, que Cristo ha sido ya crucificado, ha sido bajado de la cruz y lo lleva la madre en su regazo, ¿no? Y ahí le ven la diferencia de que el pintor conocía mucho de esto, porque le pinta a Cristo muerto. Cristo ya no tiene rubores rosados, el cuerpo es de muerte. Hasta su cuerpo ya está un poco, enflaqueciéndose más, ¿no? Encogiéndose más sus músculos. Entonces ahí ustedes pueden ver que Cristo, a pesar de esto, está junto a la madre, ¿no? Y la madre dolorosa está ahí con toda esa pena, esa aflicción, ¿no? Que transmite esa piedad, esa tristeza, ¿no? Del momento. Y bueno, los halos igual que emanan de este momento, ¿no? Que es en sí súper especial, ¿no? La piedad. Bueno, eso es lo que les puedo contar sobre estas pinturas. Agradecerles por su atención y agradecer a Monseñor por la invitación por permitirme y atreverme a hablar de estas obras, a seleccionar estas obras, a entrar en sus colecciones que ustedes celosamente las custodian y que ahora ustedes tienen la oportunidad por el bicentenario de verlas. Esto no lo vemos muy habitual, sino es un privilegio, creo yo, poder ver estas obras aquí en el pasaje de la catedral. Una preguntita. Me doy cuenta de que algunas imágenes están muy deterioradas. Mi pregunta ¿es urgente, es importante mandarlas a restaurar o pierde su originalidad? Bueno, es el empeño que ahora estamos con la Comisión de Arte Sacro y se ha hecho ya trabajos, se han venido haciendo estos trabajos de restauración profesional, ¿no? De recuperar obras que están con problemas, con patologías y que ahora están empeñados Monseñor, el Padre Manolo, en recuperar, en rescatar estas obras tan importantes para la ciudad. Y por suerte habemos profesionales que nos dedicamos, formados para esto y que en su momento sí, lo iremos haciendo y lo iremos trabajando. Tenemos que rescatar y salvaguardar porque alguna vez hablábamos con María Esther, nosotros aquí ya algún rato pasaremos a la historia, pero esto se quedará. Así como nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras abuelas, estuvieron tal vez rezando muchos de ellos frente a estas obras, que después se han convertido en patrimoniales, que ya no son solo obras de iglesia, sino son obras de arte, y que ahora nosotros nos han legado esta responsabilidad, y que nosotros también tendremos la responsabilidad de decirles a nuestros hijos, esto es nuestro patrimonio. Algo que decía María Esther es importante. Creo que esto nos hace ver que somos importantes o que fuimos en anteriores años, ¿no? Y es nuestra herencia, o sea, es nuestro patrimonio, es lo que nos hace latacungueños, esa Virgen del Salto, es lo que nos hace de Latacunga. Eso es lo que puedo manifestar. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención.